Hola a todos, ¿cómo están? Espero que sean de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de Mean Girls. Vamos a hablar de este nuevo musical que se ha estrenado en cine y vamos a ver un poco de qué es lo que se trata y algunas cosas curiosas que tiene la misma película. Pero como siempre, antes vamos a ver el tráiler y ahorita vamos con la ficha técnica. All we've done is make Regina hotter and revive the wet look. Dad's right. Who wrote all this junk? Katie pushed her. Regina really should be lifting through her glutes. Look at this thing! I can't even see it. Like a face breast. Ok, obviamente estamos hablando de la nueva versión que acaba de llegar, porque anteriormente ya había una versión de Mean Girls, o de Chicas Pesadas como se conoció aquí en Latinoamérica, la cual se estrenó hace ya 20 años en 2004. Pero ahorita no vamos a hablar tanto de esa película por diferentes razones, ahorita voy a aclarar un poco eso. Pero bueno, esta nueva versión está dirigida por dos nombres realmente que son debutantes en el apartado de largometraje, pues solamente habían dirigido los dos por individual algunos cortometrajes, algunos videos musicales, algunos especiales de música, como conciertos y todo este tipo de cosas. El cual el primer nombre es Samantha Jane y el segundo nombre es Arturo Pérez Jr. Como ya lo dije, los dos haciendo su primera película, lo cual tiene un resultado bastante interesante. Ahorita vamos a hablar de eso. También en el apartado de guión nos encontramos también con una debutante, por así decirlo, quien es Tina Fey. Tina Fey en este caso ya había participado en la escritura de la primera película, pues fue ella, si mal no me acuerdo, quien tuvo la idea de agarrar el libro de Queen Bees and Wannabes para transformarlo en lo que en su momento fue la primera película de Chicas Pesadas. Y ahora también es ella quien también tuvo la idea de hacerlo musical y ahora de traerlo a pantalla grande, por lo tanto es el único nombre que figura dentro del apartado de guión. Está basada en el musical que se estrenó en 2017 en Broadway, que como ya lo dije nos van a contar pues relativamente la misma historia, solo que de manera diferente, con muchos otros cambios que pues realmente la comparación entre la versión protagonizada por Lindsay Lohan y esta nueva versión pues realmente no se pueden llegar a comparar tanto, pero al mismo tiempo no se deberían comparar, pero al mismo tiempo es un poco imposible no comparar las dos versiones, porque al final del día Mean Girls se convirtió en una película que mucha gente la agarró como no tanto de cult, sino como una película que a mucha gente le gustó, que a mucha gente le pareció bastante divertida, y también es una película que aún con el paso del tiempo, aún con el cambio de las tecnologías, pues es una película que sigue sintiendo relativamente moderna. Y aquí una de las más grandes diferencias, por ejemplo, en el que en la versión original es el personaje de Katie el que nos va a narrar. Tenemos una narración constante a lo largo de qué es lo que ella piensa, cómo su mundo se va cambiando y todo ese tipo de cosas. Y en este caso lo cambia hacia los dos amigos de Katie, los cuales pues de vez en cuando no van a estar constantes en toda la película, sino que de vez en cuando van a volver a aparecer como para darnos estos pequeños chistes, por ejemplo, o estas pequeñas anotaciones que lo hacía la primera película. Por lo tanto, al cambiar la narración del personaje principal, lo que convierte es que los pensamientos o lo que era importante en la anterior versión ahora se convierten tanto en diálogos verbales, como ya es típico de musicales y ya es un cliché el convertirlos en una canción, de que nos expresen qué es lo que sienten, cuáles son sus problemas, sus preocupaciones y todo este tipo de cosas a través de canciones. Por lo tanto, aquí también es algo bastante importante. Esto es un musical bastante hecho y derecho, en donde es bastante curioso porque Hollywood tiene esta tendencia, lo hizo ya con Wonka y lo hizo ahora con esta nueva película, promocionan las películas, los musicales, intentando que no se pareciera a un musical, no diciendo en ningún momento que de repente la gente se va a poner a cantar, se va a poner a bailar. Obviamente esto lo hace como una estrategia de marketing hacia atraer el público, el mayor público posible, porque al final del día pues el musical no es tan popular como lo era algunos años. Y es interesante porque pues Mean Girls y no tanto Wonka, pero Mean Girls es un musical como para la gente que le gusta mucho los musicales, para la gente que le gusta mucho este tipo de películas. Tiene como que todos estos clichés que dejando un lado de que obviamente se basa en una obra de teatro, y pues tiene todos estos clichés típicos que ya conocemos de musicales, y que al final de nuevo, si te gusta este tipo de películas pues vas a disfrutarlo, porque al final la película lo que es, al igual que la primera, es una película bastante tonta, es una película que lleva los absurdos hacia un límite
maravilloso, que en todo momento piensas que la burbuja va a reventar y no revienta. La película también puede funcionar sin ningún problema para verse de manera individual y lo vas a disfrutar como es, una película completamente independiente de cualquier otra cosa. Es verdad de que existen algunos pequeños guiños hacia la versión original, pero en esencia es una película que se sostiene por sí sola y que sirve mucho para esta nueva versión de la misma historia de Chicas Pesadas, porque es bastante interesante. También la película juega con muchas cosas, como por ejemplo el aspecto de la misma película, el cómo va cambiando, el cómo se reduce, luego se expande, luego se vuelve, por ejemplo, la película empieza con un formato más vertical de teléfono, de TikTok, y que la película va jugando con todos estos formatos conforme va pasando, conforme van los números musicales, conforme van sintiendo nuestros personajes lo que está pasando por su vida. También al mismo tiempo es una película que no se centra solamente en el personaje de Katie, sino que también se centra e intenta darle foco a los diferentes personajes, el personaje de Janice, a las otras chicas plásticas, no solamente tampoco a Regina George. Entonces es una película que en ese sentido pues también se agradece que no solamente nos quedemos con el personaje principal o con el punto de vista del principal, aunque sigue siendo el personaje que nos va a llevar de la mano para conocer toda esta historia y todo este tipo de cosas. Pues la película funciona bastante bien. Algo también bastante bueno que tiene la misma película es esto: en la gran mayoría del cast no tenemos nombres conocidos. Obviamente tenemos gente como por ejemplo el personaje principal de Gory Rice, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, el cual ya había participado en otras películas, ya inclusive había sido protagonista de otras películas, pero eran de un tinte un poco más independiente, y ahora obviamente hace este gran salto a los grandes blockbusters. En el caso de otras personas, obviamente el cast principal de la película son nombres relativamente desconocidos y que realmente si juegan bastante bien las cartas, esto sin duda puede ser una carta de presentación hacia la próxima gran generación de Hollywood. Todos hacen un muy buen trabajo, todos hacen una cosa maravillosa. Si te gusta mucho la versión original, si te gusta mucho la película de 2004, es una película que puede llegar a gustarte porque, repito, en esencia es la misma película. Si esperas ver otra película, otra historia diferente, no lo vas a encontrar porque en esencia es prácticamente, nos están contando la misma historia, solo que con una versión diferente. En este caso hay algunas cosas que ocurren de manera diferente, hay algunos acontecimientos que no ocurren tal cual a la primera y todo este tipo de cosas, pero que la película en general y lo que nos va a contar, la escaleta de las cosas que ocurren es prácticamente la misma, solo que aquí de repente vamos a tener números musicales y en la otra película no. Algo bastante interesante también es que es una película que se mantiene debajo de las 2 horas, al igual que la primera. Creo que solamente hay una diferencia de unos 10 minutos por ahí. No sé, al ser musical también me esperaba que durara un poquito más, pero también se agradece que fuera directo al grano. También es una película que se siente que va muy deprisa con algunas cosas, pero que de nuevo pues a veces le funciona, a veces no tanto. Es una película que no me estaba gustando al principio de la película, pero conforme pasa la misma, conforme pasan las canciones, pues es una película que te va enamorando y te va gustando. Aquí hace algo bastante interesante la película también, y es el uso de las redes sociales. Hay muchas películas que nunca saben cómo utilizar las redes sociales a su favor, nunca saben cómo utilizar estas nuevas tecnologías que bueno, de nuevas no tienen nada, nos han acompañado durante nuestra vida en los últimos 10 años. Muchas veces no saben cómo ocuparlas a su favor. La película hace un muy buen trabajo. Se ven cómo utilizar Instagram, se ven cómo utilizar TikTok, cómo utilizar video virales, cómo utilizar todo este algoritmo que nos ha estado rodeando en los últimos años. Y de nuevo la película tiene ese punto de genialidad en donde sabe cómo utilizar, saber cómo se comportan los adolescentes hoy en día para que la película se sienta dentro de lo absurdo, dentro de la estupidez misma que se marca, cómo sentirse relativamente realista en estos aspectos. Y pues bueno, simplemente es eso, y sin nada más que agregar, me despido. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, adiós.